sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pues una responsabilidad muy grande para Moisés, ser el sucesor de, como dice la palabra, de un profeta como nunca más se levantó uno en Israel, como fue Samuel. Como sabemos, el periplo que habían tenido el pueblo judío después que salió de Egipto, pasar por el Mar Rojo y después 40 años en el desierto, pero llegó el momento en que la tierra prometida que Dios le había prometido se va a hacer realidad. Y le tocó a José esa encomienda, cruzar el Jordán y pasar. Así llegamos al capítulo 9, que nos toca hoy. O sea, después de que el anterior se había vencido a Jai por esa táctica de guerra, esa inteligencia, que no venía solamente de José, sino porque era el pueblo de Dios y venían de la mano de Dios, haciendo lo que Dios les mandaba. Y entonces leemos en el 9:1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos y heveos y jebuseos, y se concentraron para pelear contra Israel. Se prepararon para defender su tierra, para defender contra él. Pero aquí nos dicen el 3, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino rotos y remendados. O sea, aquí nos dice, por lo menos en mi Biblia, aquí en la Reina Valera, dice la astucia de los gabonitas. Y verdad que fueron astutos, porque ellos sabían que no podían pelear contra un rey que no iban a vencer, contra un pueblo que no iban a poder vencer, porque estaban de la mano de Dios, estaban amparados con Dios. En Lucas, en el Nuevo Testamento, hay un relato donde nos dice que Lucas 14:31 dice que, o sea, que cualquier rey que vaya a una guerra, pero sabe que el otro viene con el doble de gente, sabe que no tienen posibilidades de ganar, lo mejor es hacer pacto con ellos. Y ellos parecen que hasta los siglos antes aplicaron esa. Mejor nos vamos y nos fingimos y nos evitamos que nos vayan a matar. Porque ellos sabían ya lo que había hecho a Jericó y a Jai, entonces ellos no creían que no era solamente a lo mejor no por miedo, sino porque sabían que no tenían esperanza de poder, que esa tierra Dios se la había dado a Moisés, al pueblo hebreo, y que no iban a poder hacer nada para evitarlo. Y entonces llegamos aquí al capítulo 9, del 9. Y ellos respondieron, tus siervos se entrevistaron con Josué. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Aquí ellos trataron de verdad hábilmente de ganarse a José. Sabían que José, por supuesto, un hombre hijo de Dios, ellos alabando a su Dios, le iban a ablandar su corazón con ellos y que los viera como amigos, como lo diríamos ahorita el tiempo, lo endulzaron pues con eso. Y Josué, bueno, les permitió que se quedaran con ellos, y en el día dice, y todo lo que hizo a los reyes, ellos dijeron, todo lo que ellos hizo a los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hebrón, y Og, rey de Basán, que estaban en Azaroc. Ellos le estaban confesando a José que ellos sabían el poder de ellos y que ellos querían unirse a ellos. Y entonces pasamos aquí donde se concreta prácticamente ya el engaño a José. Este capítulo, este versículo, estos versículos, el 14 y el 15, son como la clave de todo el capítulo, ¿no? Cuando dicen el 14, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ellos se equivocaron de lo que Jehová les había dicho, les había mandado allá en Éxodo 23:32, cuando dice, no hagas pacto con ellos. No, en la tierra que vayas tomando y llegue esa gente que está ahí, no hagas pacto con ellos. Porque más adelante le dice, porque seguro se van a contaminar con sus dioses, los van a desviar del seguir como debe ser, de seguir a él, a Dios.
a su Dios, al Dios de Israel, como pasó más adelante, lamentablemente, y ustedes saben la historia de allá en Reyes, de Jezabel, los profetas que tuvo que eliminar Isaías, porque se habían dejado contaminar, y eso es lo que Dios no quería, que el pueblo se contaminara con otras religiones, con otros dioses. También pasó con Acaz, que pasó su hijo por fuego y todo eso. Eso pasó después, pero en este momento Dios quería que su pueblo se mantuviera fiel a él. Y en el 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. O sea que ellos engañaron a todo el mundo. Fue un acto de compasión que tuvieron los israelitas con ellos, pero fue la astucia de ellos. Ustedes saben que la astucia se llama astucia prácticamente, es la capacidad de engañar a otro, pero también debe ser astuto, hay que tener astucia para no dejarse engañar, y eso le faltó en este momento a José. ¿Por qué? Porque se olvidaron de las enseñanzas de Dios. Por eso nosotros no debemos en ningún momento, cuando vayamos a realizar cualquier cosa, siempre buscar las escrituras para ver el camino que debemos seguir, que ahí nos dice todo. Cualquier cosa que tengamos en la Biblia está todo, eso le digo yo a cualquiera, ¿no? En la Biblia conseguimos para corregir, para no equivocarnos, pero cuando no recurrimos a ella, sino nos creemos nosotros que sabemos mucho y nos desviamos, podemos caer. Podemos caer, y eso le pasó a un hombre, bueno, sucesor de Moisés, nada más y nada menos, dejarse engañar por ello. Y cuando siguen, pero más adelante siguen, en el 16, pasaron 3 días después de que hicieron alianza con ellos. Oyeron, y los israelitas oyeron que eran vecinos, sus vecinos, que habitaban en medio de ellos, que no eran forasteros como venía de otra parte. A los 3 días se dieron cuenta, la mentira, como dicen, la mentira tiene patas cortas. Y se dieron cuenta de que los habían engañado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué decían ya? Ahí es donde deben entender la grandeza de José, porque ellos habían hecho un pacto, y lo importante que es cuando se hace un pacto cumplir. No caer en mentiras, no caer después, retirar lo dicho. ¿Ellos qué hacían? Bueno, ya les perdonamos la vida, ya hicimos un pacto con ellos, ya no podemos hacer más nada, ya no podemos hacer otra cosa, pero no, la vida, les prometimos que les íbamos a perdonar la vida y se la perdonamos, porque ¿qué más les quedaba? En el 18, y no los mataron, dice, los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Imagínense ustedes cómo sería la congregación si los príncipes son los principales, los encargados de defenderlos, de guiarlos, se dejaron engañar por otro pueblo. Ellos pudieron decir, no, mire, para saldar esto, para corregir este error, vamos a matarlos y listo. No, ellos habían prometido, han dado su palabra de que les iban a perdonar la vida. Y eso les tocó hacer. Por eso nosotros debemos estar muy pendientes, hermano, para no dejarnos engañar. Porque los jaoditas se nos pueden meter ahorita en cualquier momento. Podemos ir que nos conviden a otro pueblo que vayamos, nos conviden a una iglesia, una congregación. Debemos estar pendientes, porque puede ser que sean nuestros hermanos de verdad hijos de Dios, o puede ser que nos hagan desviar a otra, engañarnos. Por eso tenemos que recurrir a las escrituras a ver si lo que nos está diciendo es acorde como está escrito como la palabra de Dios. No obviar, como pasó aquí en el 14, dice en el 14, y no consultaron a Jehová. No consultamos a Dios, no debemos consultar siempre a Dios. Siempre a Dios. Una vez una reunión entre varones, había una pequeña discusión, porque eran cosas seculares de la tierra. Sin embargo, alguien dijo, bueno, no debemos discutir más, vamos a la Biblia, porque se buscó un versículo, ahí estaba todo clarito y ahí terminó todo. Vamos a hacerlo como dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos que hacer, no dejarnos nosotros desviar. Porque ¿qué decimos de los jaboditas? ¿Eran malos o eran buenos? Les tocó obligado decir una mentira. Y en la Biblia sabemos que hubieron mentiras muy famosas, muy conocidas, como la de Abraham, cuando por salvar su vida por miedo dijo que era hermano de Sara y no era su esposo. Igualmente Pedro, cuando le preguntaron que si conocía a Jesús, dijo que no, pero no lo dijo por maldad. Nunca la mentira se debe justificar, pero en este momento no lo dijo por maldad, sino lo dijo porque estaba su vida en juego. Y eso
no tuvieron prácticamente ningún castigo. Él con su arrepentimiento bastó. Y así vemos aquí a los gabaditas, que por miedo, pero tocaron la fibra de Moisés, el respeto hacia Dios, cuando ellos le dijeron que habían oído de la fama de su Dios. Y por eso se metieron, que hubiera sido para algo malo, hubiera sido infiltrarse para desde adentro hacerles la guerra, o bueno. ¿Por qué? Porque José tendría que haber cumplido lo que Dios les mandó, no hacer pacto con ellos, que era lo que les manda allá en Éxodo y en varias partes del Antiguo Testamento, casi en todos los libros lo dice, que no hagan pacto con las tierras que han sido conquistadas. Aunque ellos llevaban extranjeros, la palabra dice que ellos muchas veces iban con extranjeros, pero ya era otra cosa, ya serían grupos minoritarios. Este fue unos pueblos grandes que se dejaron ellos meter por ellos, dejar infiltrarse. ¿Por qué? Lo repito una y mil veces, por ellos no atender, no cumplir los mandamientos. Cuando nosotros no cumplimos lo que está en la palabra, estamos expuestos. Por eso, allá en el libro de Gálatas, Pablo les recuerda a los de Gálatas, y cuando les dice, ni aún nosotros o unos ángeles del cielo que vengan a anunciar otro evangelio sean anatema, no lo oigan. Cuando las cosas no vienen de acuerdo como son la palabra, no importa quién las diga, no importa que seamos un conocido, una persona muy respetable, el truco que quiere utilizar, si no está de acuerdo a la Biblia, no lo oigamos y no sigamos. No sigamos haciendo lo que él quiere. Porque cuando ellos les prometieron también que lo iban a perdonar la vida, es una muestra también de lo que era José, la verdad. La sinceridad con sus palabras, con sus hechos. La palabra nos dice que es mejor no prometer y no prometer y no cumplir. Él había prometido que les perdonara la vida y les perdonaba. Y les perdonó la vida. Ahora en estos momentos no crean que cuando seguimos más adelante, dimos, Dios había mandado a Moisés en el 24 y ellos respondieron a Josué y dijeron, ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová, tu Dios, había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Porque esto terminó en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Le estaban diciendo por qué fue que los engañaron, porque sabían que eso era una promesa de Dios contra Moisés. Pero aquí lo que nos vemos es cuando él le está confesando, ellos le están confesando a Josué la verdad, por qué era que se habían venido. Esto lo pudieran haber hecho desde el comienzo, haberse ahorrado la mentira, el engaño. Porque al final, como digo, al final la verdad se impuso. Al final tuvieron que decir lo que tenían, por qué era que ellos se acercaron. Porque no los respetaban, porque sabían que de todas maneras ellos iban a ser vencidos y por eso se entregaban a ellos. Eso lo tendrían que haber hecho en el comienzo. Ahora queda eso en expectativa, esto no nos toca a nosotros, a meditar. ¿Qué hubiera hecho José si hubieran llegado con la verdad? A lo mejor lo perdona también, o a lo mejor cumple la ansia de Dios, pero eso ya es otra cosa. Pero como sabemos, la mentira siempre tiene consecuencias. Es muy difícil que haya una mentira que no tenga consecuencias o un error que no tenga consecuencias malas, porque si no, no sería error. Ellos la pagaron siendo esclavos cuando dice, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y José los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, el lugar que Jehová eligiere, lo que son hasta hoy. O sea, tampoco salieron muy bien librados, porque ellos querían, cuando hicieron pacto, querían como formar parte del cuerpo como del pueblo de Israel, como un miembro más. Pero por su engaño no fueron miembros más así libres de Israel, sino sus sirvientes. Quiero terminar aquí con un pensamiento de es un dramaturgo español cuando dice que sin duda lo bueno que tienen los malos es que nos hacen desconfiar de los buenos.
Por eso uno debe ser muchas veces desconfiar hasta de lo bueno, hasta no estar seguro de su verdadero propósito. Siempre tener las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de Dios antes de tomar cualquier decisión, porque puede tener consecuencias con estas. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en este momento en que hemos podido leer más de tu palabra, Señor, estas enseñanzas inmensas que tú a través de los siglos nos dejaste, Señor, para nuestra salvación, para nuestro buen vivir, para hacer las cosas correctas, Señor, para no dejarnos engañar por Satanás, que de cualquier manera siempre él querrá meterse en nuestras vidas, Señor, pero debemos estar preparados y vacunados contra eso, Señor, como es tus sagradas escrituras. Conociendo de ellas, Señor, nos libramos del pecado, Señor, para poder tener esa tierra prometida que queremos todos nosotros, como es la salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que le des consuelo a los familiares de nuestro hermano que acaba de morir allá en Franco, en Perú. Igualmente por todos los enfermos, Señor, que les des fortaleza física para que su cuerpo reaccione y recuperen, Señor. Y esto te lo pedimos. Aparte de pedirte perdón, Señor, y darte las gracias nuevamente, en el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. Amén.